cerebro. Y eso lo sabemos ya de forma incuestionable. Estar aquí hoy no solo me honra, sino que me devuelve a una verdad esencial que he descubierto una y otra vez, que ayudar a los demás no es un acto excepcional, sino una expresión natural de quienes somos en esencia. Desde joven sentí una inclinación muy fuerte por contribuir de alguna manera al bienestar de las personas. Y aunque mi elección por la medicina fue clara en un inicio, porque el dolor físico es algo que uno puede ver, tocar, diagnosticar, pronto descubrí que el sufrimiento humano es mucho más profundo, más sutil y más silencioso que lo que ocurre en el cuerpo. La angustia, la ansiedad, el vacío existencial, la desconexión con uno mismo, todo eso me fue mostrando que el ser humano necesita mucho más que pastillas para sanar. Necesita propósito, necesita sentido, necesita ser visto. Esa vocación de ayudar no es mía exclusivamente. Creo, de verdad, que es una llamada universal. Lo que ocurre es que no todos la escuchamos con la misma claridad o en el mismo momento de la vida. Algunas experiencias nos arrancan el velo de los ojos y entonces vemos con crudeza lo que antes solo intuíamos. A mí me sucedió así. El sufrimiento ajeno me impactó profundamente. Recuerdo pacientes con dolencias físicas a quienes, incluso después de aplicar todo el conocimiento técnico, algo seguía faltando. Y comencé a darme cuenta de que sanar no es solo curar. Sanar es acompañar, es mirar con compasión, es escuchar con atención real, es sostener emocionalmente. Y en ese camino fui descubriendo que hay un sufrimiento aún más devastador que el físico. El sufrimiento mental. Las personas no solo cargan dolores corporales, cargan pensamientos que las hunden, memorias que las persiguen, emociones no digeridas que las aprisionan. Y no hablemos del sufrimiento espiritual, ese que se manifiesta como la ausencia de sentido, como una vida sin dirección, como una existencia que se repite pero que no se vive de verdad. Cuando uno se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esto? No lo hace desde la mente lógica, lo hace desde un anhelo profundo del alma. Ahí comprendí que la salud real, la que transforma, es integral, que no puede haber bienestar físico si la mente está atrapada en pensamientos destructivos o si el alma vaga sin rumbo, que no hay plenitud si el cuerpo está fuerte pero el corazón está vacío. Por eso, mis libros, mis conferencias, mi trabajo siempre tocan estas tres dimensiones: lo físico, lo mental y lo espiritual. En cada uno hay una presencia de las otras dos. No se trata de elegir una sobre las otras, se trata de tejerlas, de integrarlas, de armonizarlas. Cuando eso ocurre, se despierta en el ser humano una capacidad de transformación inmensa. Y justo ahora, en esta época en la que todo parece tan incierto, tan cambiante, tan inestable, esta visión se vuelve más importante que nunca. Porque si algo nos ha enseñado estos últimos años es que lo que dábamos por seguro puede desaparecer, que el mundo puede girar de forma inesperada, y eso, lejos de ser una tragedia, puede ser una oportunidad. El ser humano está hecho para la incertidumbre, aunque le incomode. Nuestro cerebro está equipado para adaptarse. La historia evolutiva lo demuestra. Hemos sobrevivido porque nos hemos sabido transformar. El problema no es la incertidumbre en sí, es cómo la interpretamos. Cuando enfrento algo desconocido, tengo dos opciones. Lo veo como amenaza y me paralizo, o lo veo como posibilidad y me abro. Esa actitud, esa disposición, lo cambia todo. Si me encierro en el miedo, el cerebro bloquea sus capacidades más creativas. Pero si me abro, si acepto que no tengo todas las respuestas, pero tengo la intención de descubrirlas, entonces la mente se vuelve aliada. No se trata de negar el miedo, se trata de no dejar que nos gobierne. La incertidumbre es como una puerta cerrada. Solo la puedes abrir desde dentro, desde una mente que se atreve a cruzarla con curiosidad en vez de con resistencia. Descubrí que cuando me enfrentaba a lo nuevo desde el ego, todo era amenaza. El ego quiere controlar, quiere certezas, quiere seguridad total, pero la vida no está hecha para complacer al ego. La vida está hecha para despertarnos. Por eso muchas veces las crisis no vienen a destruirnos, vienen a mostrarnos lo que ya no sirve, vienen a quitarnos lo que nos adormecía. Y ahí es donde uno puede decidir crecer.
puede elegir mirar más allá del miedo y preguntarse, ¿qué puedo aprender? ¿Qué talento no he explorado aún? ¿Qué parte de mí necesita salir a la luz? Cuando vivimos desde el ego, buscamos garantías. Cuando vivimos desde la conciencia, buscamos evolución. Por eso es tan importante entrenar nuestra mente, no solo para pensar, sino para comprender. No solo para reaccionar, sino para responder. Y ese entrenamiento comienza cuando nos damos cuenta de que no tenemos que seguir atrapados en una narrativa de carencia o control. Podemos soltar, podemos confiar, podemos elegir ver la vida como un campo de posibilidades, no solo de amenazas. Y desde ahí todo cambia. Durante muchos años creí que lo importante era lo que pensaba. Pero con el tiempo descubrí que más importante que lo que piensas es desde dónde piensas. Porque no es lo mismo pensar desde el miedo que desde la confianza, no es lo mismo actuar desde la ansiedad que desde el entusiasmo. Y esa diferencia no es sutil, esa diferencia lo cambia todo. Lo que nos transforma no es solo el contenido de nuestras ideas, sino el estado interno desde el cual las generamos. Por eso, muchas veces lo que nos bloquea no es la falta de conocimiento, es la falta de conexión con nuestra parte más profunda. Cuando uno vive atrapado en la mente superficial, todo se vuelve cálculo, control, estrategia. Pero cuando conectas con lo profundo, con lo que realmente eres más allá de los roles y las etiquetas, aparece algo distinto, aparece el sentido. Y el sentido no siempre se puede explicar con palabras. El sentido se siente, se manifiesta como esa certeza interior que te dice, este es el camino. Y aunque el entorno sea incierto, aunque el resultado no esté garantizado, hay algo en ti que sabe. Y esa sabiduría no es mental, es existencial. Brota del alma, no del intelecto. Por eso es tan importante aprender a relacionarnos con nuestra parte profunda. Porque es ahí donde reside nuestra verdadera fuerza. Esa fuerza que no grita, que no impone, pero que sostiene. Esa fuerza que no necesita convencer, porque simplemente está. Y para llegar ahí no hace falta complicarse, no hace falta fórmulas esotéricas ni técnicas sofisticadas, hace falta silencio, hace falta escucha, hace falta autenticidad y sobre todo hace falta vivir desde la experiencia, no solo desde la teoría. Hay algo que he aprendido una y otra vez. No llegas al corazón de otra persona con palabras técnicas, no conectas con lo profundo del otro desde el intelecto. Solo llegas a lo profundo si hablas desde lo profundo. Si hablas desde tu experiencia, desde tu emoción, desde tu cuerpo, porque el cuerpo no miente. Y cuando estás vibrando con algo que amas, con algo que te importa de verdad, esa vibración se transmite, es energía viva, y esa energía transforma. Puede que la otra persona no entienda todos los argumentos, pero sentirá tu verdad, y eso es más poderoso que cualquier explicación lógica. En mi trabajo con personas, con empresas, con líderes, he comprobado que lo que más moviliza a alguien no es un PowerPoint lleno de datos. Es un relato real, sentido, encarnado, es un testimonio sincero, es un gesto de humanidad, porque todos estamos cansados de discursos vacíos. Lo que anhelamos es autenticidad. Queremos sentir que el otro está ahí, presente, comprometido, honesto, y eso no se improvisa, eso se cultiva. Eso nace de haberte encontrado primero contigo mismo. Por eso insisto tanto en que el liderazgo no es un rol jerárquico, es una manera de estar en el mundo. Liderar es inspirar. Liderar es mostrar con el ejemplo que otra forma de vivir es posible, que se puede trabajar con propósito, servir con entusiasmo, cuidar con atención. Liderar es tener el coraje de ser tú mismo en un mundo que insiste en que seas otra cosa. Es tener el coraje de mostrarte vulnerable, de admitir que no tienes todas las respuestas, pero que estás dispuesto a buscar. Es mirar a los demás no como números, sino como seres humanos llenos de potencial. Y eso empieza por uno. Porque no se puede guiar a otros si uno está perdido. No se puede sembrar esperanza si uno vive en el escepticismo. Por eso siempre digo, el primer liderazgo es el de uno mismo. No esperes a que los demás cambien para cambiar tú. No esperes a que el entorno sea favorable para actuar. Empieza contigo. Pregúntate, ¿cómo puedo ser hoy una mejor versión de mí mismo? ¿Qué puedo aportar?
¿Dónde puedo aliviar el dolor, sembrar alegría, ofrecer luz? A veces me preguntan, ¿y qué pasa si no soy un directivo? ¿Qué pasa si no tengo poder sobre otros? Y yo contesto, ¿y quién dijo que el liderazgo tiene que ver con el poder? El liderazgo tiene que ver con la presencia, con la manera en que influyes con tu ejemplo, con tu actitud, con tu energía. He visto personas sin títulos oficiales que cambian el clima emocional de una oficina. He visto personas anónimas que con su sola forma de estar hacen que los demás se sientan vistos, valorados, acompañados. Ese es el liderazgo que transforma. No el que impone, sino el que inspira. Y para eso, repito, no hay que hacer cosas extraordinarias. Hay que hacer cosas ordinarias con un espíritu extraordinario. Escuchar con atención, sonreír con sinceridad, agradecer con humildad, pedir perdón con valentía, reconocer el valor del otro, dar un paso más allá de lo esperado. Todo eso son actos de liderazgo. Y si muchas personas los hicieran cada día, el mundo sería diferente, más humano, más luminoso, más consciente. Por eso, mi apuesta es clara. Necesitamos líderes humanos. Líderes que no solo entiendan de resultados, sino de relaciones. Que no solo piensen en metas, sino en propósito. Que no solo busquen eficacia, sino también belleza, compasión, justicia. Líderes que no tengan miedo de decir, no sé, pero quiero aprender. No tengo la respuesta, pero estoy aquí contigo para buscarla. Porque esa es la verdadera grandeza. No tener todas las certezas, sino tener el corazón abierto para el camino. Una de las preguntas que más me hacen cuando hablo sobre crecimiento y transformación es, ¿cómo se conecta uno con su verdadero propósito? Y la respuesta, aunque parezca sencilla, no siempre es fácil de aplicar. Tienes que escucharte. No me refiero a oírte en la superficie, sino a escucharte de verdad. Escuchar esa voz interior que a veces susurra, otras veces grita, pero que siempre está ahí. El problema es que hemos aprendido a ignorarla, a taparla con ruido, con prisas, con distracciones, con las voces de otros que nos dicen quién deberíamos ser. Y así se nos va la vida intentando encajar en moldes ajenos mientras esa parte de nosotros que sabe, espera, y lo sé porque lo viví. Durante mucho tiempo creí que debía seguir ciertos caminos establecidos, alcanzar ciertas metas predefinidas, cumplir ciertas expectativas. Pero un día, sin que haya sido algo dramático ni espectacular, simplemente me detuve y sentí que no podía seguir funcionando en automático. Había algo en mí que necesitaba respirar, hablar, manifestarse. Y cuando comencé a prestarle atención, me di cuenta de que mi propósito no estaba en los grandes logros, sino en lo que podía aportar al mundo desde lo que me hacía vibrar por dentro. Eso fue un despertar. No porque antes estuviera dormido del todo, sino porque había vivido más desde fuera que desde dentro. Y cuando empiezas a vivir desde dentro, desde lo que te entusiasma, desde lo que te da energía, en lugar de drenártela, todo se reconfigura. Tu forma de trabajar cambia, tu forma de relacionarte cambia. Tu percepción de los desafíos cambia. Ya no se trata solo de salir adelante o de cumplir, sino de avanzar hacia algo que tiene sentido para ti, incluso si otros no lo entienden. Por eso me gusta decir que el propósito no se encuentra, se recuerda. Está en ti desde siempre. Es como una melodía que ha estado sonando desde el fondo de tu alma, esperando que le subas el volumen. Y esa melodía puede cambiar de forma, de profesión, de formato, pero no cambia de esencia. A veces crees que tienes que hacer cosas muy distintas a lo que haces hoy, cuando en realidad solo necesitas hacer lo mismo con un espíritu distinto, con una conciencia distinta, con una conexión renovada. Y para eso hay que bajar el ruido, hay que crear espacios de silencio interior. No silencio externo, que a veces es imposible, sino ese silencio interno donde no estás defendiéndote, ni justificándote, ni compitiendo, ni corriendo. Solo estás escuchando, sintiendo, mirando hacia adentro, sin juicio. Eso es lo que te permite reconectar con lo esencial. Y cuando reconectas, te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, que muchas de las cosas por las que sufrías eran fantasmas mentales, que el verdadero poder está en tu capacidad de decidir desde la libertad interior. Y sí, claro que cuesta,
porque hemos sido educados para buscar fuera. Fuera está el éxito, fuera está el reconocimiento, fuera está la validación, pero fuera también está el ruido, la presión, la comparación constante. Cuando dejas de mirar tanto hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro, al principio hay confusión, porque el mundo interior es vasto, no tiene señales de tráfico ni GPS. Pero si te mantienes ahí, si te permites explorar sin exigencia, comienzan a emerger certezas. No certezas absolutas, pero sí verdades propias. Y eso es infinitamente valioso. A mí me ayudó mucho entender que no estoy aquí para impresionar, sino para impactar. No estoy aquí para ser perfecto, sino para ser honesto. No estoy aquí para encajar, sino para expresarme. Y desde esa base he podido acompañar a muchas personas en su propio camino. He visto cómo cuando alguien recupera la conexión con su propósito, recupera la alegría, recupera el brillo en la mirada, recupera la fuerza para volver a intentarlo, para volver a creer, para volver a soñar. Porque un ser humano con propósito es un ser humano con dirección, con combustible emocional, con sentido. Y quiero subrayar algo que a veces olvidamos. El propósito no tiene que ser algo espectacular. No tiene que cambiar el mundo en un día. Puede ser algo tan sencillo como cuidar a alguien con ternura, como ofrecer una palabra de aliento, como enseñar compasión, como construir espacios donde otros puedan crecer. Lo importante no es la magnitud de lo que haces, sino la verdad con la que lo haces, el alma con la que lo haces. Porque el mundo no necesita más grandeza fingida, necesita más autenticidad vivida. Cuando trabajas desde ese lugar, tu energía cambia. Ya no dependes tanto del resultado externo, porque tu recompensa es interna. Ya no te paraliza tanto el fracaso, porque sabes que estás en el camino correcto. Ya no necesitas tanta aprobación, porque has aprobado tú tu propia existencia, y eso te da una libertad que ningún título ni posición puede darte, la libertad de ser tú mismo, de habitar tu propia voz, de caminar tu propio sendero con humildad, pero también con determinación. Y cuando una organización logra esto, cuando muchas personas dentro de una empresa están conectadas con su propósito, se produce un fenómeno extraordinario. Ya no solo se trabaja por dinero, se trabaja por significado, ya no solo se cumple con tareas, se construyen experiencias, ya no solo se intercambian servicios, se generan transformaciones. Y eso lo nota el cliente, lo nota el equipo, lo nota el entorno. Porque la energía con la que haces algo se transmite, y si es auténtica, deja huella. Algo que he aprendido es que no hay liderazgo sin presencia, y no hay presencia sin conexión. Puedes tener todos los títulos, todos los conocimientos, todas las herramientas, pero si no estás verdaderamente presente, si no estás ahí de cuerpo, mente y alma, no vas a generar impacto. Las personas no necesitan que les demos discursos, necesitan que estemos con ellas, que las veamos, que las escuchemos de verdad. Porque cuando uno se siente visto, se siente valioso. Y cuando uno se siente valioso, florece. Vivimos en una época donde muchas veces confundimos comunicación con conexión. Comunicamos todo el tiempo, correos, mensajes, reuniones, presentaciones. Pero ¿cuántas veces conectamos de verdad? ¿Cuántas veces hacemos una pausa para mirar al otro y decirle, con la sola calidad de nuestra presencia, ¿estoy contigo? Esa es una de las mayores necesidades humanas, la de ser reconocidos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y esa es también una de las funciones más poderosas del liderazgo consciente, reconocer al otro en su humanidad, no solo en su función. Esto no significa que no tengamos que hablar de resultados, de metas, de rendimientos. Por supuesto que sí, pero esos resultados se sostienen mucho mejor cuando las personas sienten que importan, cuando saben que su esfuerzo tiene un propósito, que su voz cuenta, que su bienestar emocional también está en la ecuación. Porque no hay mayor generador de rendimiento sostenible que una persona que se siente respetada, valorada, inspirada. No hay algoritmo que reemplace eso, y esta es una de las claves. Necesitamos equilibrar lo técnico con lo humano, en todos los sectores,
en todas las organizaciones, en todas las relaciones, porque lo técnico sin lo humano se vuelve frío, rígido, despersonalizado, y lo humano sin lo técnico se vuelve difuso, poco eficaz. Pero cuando unes ambas dimensiones, cuando haces que lo técnico sirva a lo humano y no al revés, es cuando aparece lo extraordinario. Porque entonces el conocimiento se convierte en sabiduría, la gestión se convierte en cuidado, la estrategia se convierte en arte. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve hace años con un grupo de líderes de una gran empresa. Uno de ellos me preguntó: Mario, ¿cómo puedo ser mejor líder? Y yo le respondí con otra pregunta: ¿con qué frecuencia escuchas de verdad a tu equipo? Se quedó en silencio. Me dijo: les escucho, claro, les pregunto por sus avances, sus objetivos. Y yo le dije: eso no es escuchar. Eso es controlar el proceso. Escuchar es interesarte por cómo están, por lo que sienten, por lo que necesitan para dar lo mejor de sí. Y en ese momento me miró y me dijo algo muy honesto: creo que nunca me he tomado el tiempo. No lo juzgué. Todos estamos aprendiendo. Pero es importante que empecemos a darnos cuenta de esto. Porque el liderazgo no empieza por decir qué hacer. Empieza por crear un espacio en el que los demás quieran dar lo mejor de sí mismos. Y para eso hace falta conexión, hace falta presencia, hace falta alma. Esa es la gran revolución que tenemos pendiente. Una revolución de conciencia, no una revolución violenta, ni radical, ni ideológica. Una revolución silenciosa, profunda, transformadora, donde cada uno de nosotros asuma su poder, donde cada uno de nosotros decida, con humildad y valentía, vivir con más verdad, con más compasión, con más coherencia, donde no esperemos a que el sistema cambie para ser diferentes, sino que decidamos ser diferentes para inspirar el cambio en el sistema. Y eso empieza por cómo tratamos a la persona que tenemos al lado. Empieza por el tono con el que damos una indicación, por la intención con la que escribimos un mensaje, por el nivel de honestidad con el que expresamos una dificultad, por la forma en que celebramos un logro o sostenemos un fracaso. Ahí está el verdadero liderazgo. No en las grandes decisiones, sino en los pequeños gestos, porque los pequeños gestos, sostenidos con coherencia, son los que construyen cultura, los que construyen confianza, los que transforman un equipo en una comunidad. Y si llevamos esta conciencia al ámbito social, al ámbito económico, al ámbito político, también podemos empezar a construir algo distinto, no utópico, sino humano, no perfecto, sino auténtico, porque lo que nos está faltando no son recursos, no es tecnología, no es conocimiento. Lo que nos está faltando es corazón. Nos falta humanidad en nuestras estructuras. Nos falta empatía en nuestros procesos. Nos falta escucha en nuestras decisiones. Y no podemos esperar a que los de arriba lo arreglen, porque ese pensamiento ya es parte del problema. El cambio empieza aquí, en ti, en mí, en cómo hoy decido responder a un conflicto, en cómo hoy decido liderar una reunión, en cómo hoy decido mirarme al espejo y decir: ¿estoy siendo la persona que quiero ser? Porque si la respuesta es no, tengo la capacidad de corregir. Y si la respuesta es sí, tengo el compromiso de seguir creciendo. Esa es la belleza del camino humano. No hay metas definitivas, solo evolución, solo profundidad, solo más verdad, más presencia, más amor. Y si ese es nuestro norte, si ese es nuestro motor, entonces lo que hagamos en la empresa, en la familia, en la sociedad, será mucho más que un trabajo. Será una contribución viva, real, necesaria. Será una forma de decir: estoy aquí y estoy dispuesto a construir algo mejor. Una de las cosas que más me preguntan cuando hablo de propósito, de reinvención, de evolución es: Mario, ¿qué pasa con las personas que ya tienen una edad? ¿Y si ya pasó mi momento? Y lo entiendo. Vivimos en una sociedad que ha hecho del culto a la juventud una especie de religión moderna. Parece que todo lo valioso tiene que venir con una apariencia joven, con una energía arrolladora, con ideas nuevas, con la última tendencia. Pero eso es un espejismo. La sabiduría no caduca. La experiencia no se vuelve irrelevante. Al contrario, en tiempos de tanto cambio,
la estabilidad interior, la visión amplia, el conocimiento vivido se vuelven más importantes que nunca. Por eso me duele ver cómo muchas personas senior, personas con décadas de trayectoria, con talentos enormes, con corazón y ganas de seguir contribuyendo, son apartadas o se autoexcluyen creyendo que ya no tienen nada que aportar. Y eso es falso, absolutamente falso. Lo he visto en tantas personas que han decidido no rendirse, que en lugar de retirarse de la vida, han decidido reescribirse en ella, que han vuelto a estudiar, que han emprendido, que han formado a jóvenes, que han creado impacto real cuando, según la lógica social, ya era tarde. ¿Y sabes qué? A veces ese segundo capítulo ha sido el más pleno de todos. Lo importante es no comprar la mentira, porque eso es lo que es, una mentira. La mentira de que estás acabado, de que tu valor disminuye con los años, de que tu lugar es el retiro. No, tu lugar es donde tú decidas que esté, mientras haya una llama viva en tu interior. Esa llama se llama deseo de contribuir, y mientras la tengas, estás en el juego. El problema no es la edad. El problema es rendirse al diagnóstico social, es aceptar sin cuestionar que porque el mundo va rápido tú te tienes que quedar atrás. Number, tú puedes elegir aprender algo nuevo, puedes elegir desarrollar una nueva habilidad, puedes elegir volver a ilusionarte. Hay algo muy poderoso que sucede cuando alguien, a pesar de los años, decide reinventarse. No solo cambia su presente, cambia su biología, su cerebro se reactiva, su cuerpo responde con más vitalidad. Su sistema emocional se equilibra, porque cuando hay un ¿para qué?, todo el organismo se alinea para moverse hacia esa dirección. La ciencia lo respalda. Lo que antes creíamos irreversible, hoy sabemos que es moldeable. Hay neuroplasticidad, hay capacidad de adaptación, hay espacio para lo nuevo. Pero todo empieza con una decisión, la de no darte por vencido, la de volver a confiar en ti. Esto aplica no solo a los individuos, sino también a los sectores. A veces me preguntan por el mundo inmobiliario, por sectores que han sido duramente golpeados o estigmatizados por crisis pasadas. Y siempre respondo lo mismo, no es el sector lo que está roto, son las formas caducas de operar, son los valores equivocados que a veces se instalaron ahí dentro. Pero el potencial sigue estando, porque en el fondo el sector inmobiliario, como cualquier otro, trata sobre personas, sobre crear hogares, sobre facilitar bienestar, sobre construir espacios donde otros puedan vivir, trabajar, crecer, y eso es profundamente humano. Cuando tú trabajas desde la integridad, cuando te importa de verdad el impacto que generas, cuando entiendes que estás sirviendo a un bien mayor que tu beneficio inmediato, puedes redignificar cualquier profesión, cualquier sector. Lo que toca es asumir la responsabilidad, no culpar al sistema, no señalar al pasado, no decir es que la crisis, es que el mercado, es que la reputación. Porque aunque todo eso sea cierto, también es cierto que tú eres parte del presente y en el presente siempre puedes decidir ser parte de la solución. Eso es liderazgo, no es un cargo, es una postura interior. Es decidir que no importa tu edad, tu historia, tu contexto, tú eliges construir. Elegir ser la persona que aporta, que inspira, que se levanta, que no se esconde detrás de excusas, sino que se pone al frente con humildad, que no pretende cambiar el mundo de golpe, pero sí se compromete a mejorar el metro cuadrado que le toca. Y ese metro cuadrado puede ser una familia, un equipo, una comunidad, una empresa, una conversación. Cuando hacemos eso, cuando dejamos de vivir esperando que alguien nos dé permiso para ser relevantes, empezamos a experimentar una transformación profunda. El entusiasmo regresa, la energía se renueva, las puertas empiezan a abrirse. No porque mágicamente todo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de estar en el mundo. Y eso es lo que realmente importa, porque lo que tú crees que es posible para ti, se convierte en tu límite o en tu impulso. Y esa creencia, aunque no lo parezca, la eliges tú. Así que no importa en qué momento de la vida estés, no importa si vienes de un sector cuestionado, no importa si te sientes fuera de lugar, pregúntate qué puedes aprender, qué puedes aportar, ¿qué puedes crear desde lo que eres hoy? Y da un paso, un solo paso, porque lo que cambia el destino no es un salto gigantesco, es una decisión constante de caminar con intención, de volver a creer en el valor de tu experiencia, de volver a verte con respeto,
de volver a decir, sigo aquí y aún tengo mucho que dar. Cuando hablamos de transformación, de avanzar, de crecer, es imposible no hablar también de las heridas, porque todo cambio auténtico requiere tocar algún nivel de vulnerabilidad. Todos llevamos heridas, algunas visibles, otras no tanto. Heridas del pasado, del juicio ajeno, del miedo al rechazo, del fracaso, de haber sido descartados, ignorados, malinterpretados. Y muchas veces esas heridas nos condicionan más de lo que creemos, no porque estén abiertas todavía, sino porque hemos construido nuestra vida alrededor de ellas, como si fueran una especie de frontera invisible que marca hasta dónde creemos que podemos llegar. Pero yo he aprendido algo muy importante. Las heridas no sanan ignorándolas, ni cubriéndolas con éxitos o apariencias. Las heridas sanan cuando dejamos de pelearnos con ellas, cuando empezamos a verlas como parte del camino y no como un error que debemos borrar. La compasión, en este sentido, es clave, porque muchas veces somos nuestro peor juez. Nos hablamos con dureza, nos exigimos una perfección imposible, nos medimos solo por resultados, por lo que los demás piensan, por lo que logramos mostrar. Y todo eso alimenta una desconexión profunda con lo que realmente somos. Volver a mirarnos con respeto, con compasión, con interés genuino, es un acto revolucionario. En el fondo, la mayoría de las personas no necesita que les den respuestas. Necesita ser escuchada, necesita sentirse vista, validada, no por lo que hace, sino por lo que es. Y cuando eso sucede, cuando una persona se siente reconocida de verdad, empieza a florecer. Porque el reconocimiento no es adulación, es presencia. Es decir, estoy contigo, te veo, lo que vives importa. Y eso puede cambiarle la vida a alguien. Por eso, uno de los actos más transformadores que podemos tener como líderes, como compañeros, como seres humanos, es aprender a mirar con profundidad, a mirar más allá del rol, del cargo, de la función, a mirar al ser humano que hay detrás. Y cuando hacemos eso, la dinámica cambia por completo. Ya no estamos simplemente gestionando tareas, estamos acompañando procesos, estamos cultivando confianza, estamos favoreciendo un entorno en el que las personas pueden dar lo mejor de sí porque no tienen que protegerse todo el tiempo. Esto es particularmente relevante en contextos laborales, en los equipos, en las organizaciones. Porque cuando una persona se siente segura emocionalmente, cuando sabe que puede expresar sin ser juzgada, cuando siente que hay un propósito compartido que le da sentido a lo que hace, se vuelve creativa, se vuelve resiliente, se involucra, se compromete y, lo más importante, se siente viva. Y eso, a nivel productivo, tiene un impacto gigantesco. Pero más allá de lo productivo, es profundamente humano, porque no se trata solo de lograr más, se trata de vivir mejor. Lo que sucede muchas veces es que confundimos liderazgo con control. Pensamos que liderar es dirigir, imponer, decidir, pero liderar es mucho más que eso. Liderar es inspirar, es alinear, es conectar. Es crear un espacio donde las personas puedan encontrar su mejor versión. Un buen líder no es el que más sabe, es el que más hace crecer a los demás. Es el que transforma el miedo en confianza, la queja en posibilidad, el conflicto en oportunidad de evolución. Y eso solo se logra si uno mismo ha recorrido ese camino hacia adentro. Por eso siempre digo que no puedes llevar a otros donde tú no has ido. Si no te has encontrado con tus propias sombras, difícilmente podrás comprender las de los demás. Si no has experimentado el poder de la escucha, no sabrás ofrecerla. Si no has sentido el valor de que alguien crea en ti cuando tú dudabas de ti mismo, no sabrás lo poderoso que puede ser creer en otro cuando lo necesita. Liderar empieza por liderarse, y eso no es un lema de autoayuda, es una realidad comprobada. Lo maravilloso es que no se trata de perfección. Se trata de honestidad. Nadie necesita un líder perfecto. Lo que necesitamos son personas auténticas, personas que se atreven a ser humanas, que saben pedir perdón, que reconocen cuando no saben, que tienen la humildad de seguir aprendiendo, que no se esconden detrás de su rol, sino que lo habitan con integridad, porque al final
Lo que más transforma no es lo que decimos, es quién estamos siendo mientras lo decimos. Y eso se siente, se percibe. Hay algo en la coherencia que genera paz, que inspira, que da permiso a otros para también ser reales. Y cuando una organización, una comunidad, una familia se mueve desde esa autenticidad, suceden cosas extraordinarias, porque dejamos de competir y empezamos a colaborar, dejamos de fingir y empezamos a confiar, dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Uno de los temas que más me han tocado en los últimos años tiene que ver con el entorno, con cómo el ambiente en el que vivimos influye en nuestro estado mental, emocional e incluso físico, porque muchas veces queremos avanzar, queremos cambiar, queremos sanar, pero estamos inmersos en contextos que nos lo dificultan profundamente. Y no hablo solo de lo externo, sino también de lo emocional, de personas que nos rodean y que, por miedo, por ignorancia o por sus propias heridas, intentan limitar nuestro crecimiento. Personas que nos repiten una y otra vez que no podremos, que eso no es para nosotros, que nos bajemos del sueño. Lo primero que quiero decir sobre eso es que es muy importante proteger tu energía. No todos los entornos son fértiles. Hay lugares donde simplemente no se puede florecer. No porque te falte capacidad, sino porque el aire está cargado de duda, de juicio, de negatividad. Y si uno no es consciente de eso, puede terminar creyéndose lo que escucha. Puede empezar a dudar de sí mismo, no porque no tenga talento, sino porque ha absorbido durante años un mensaje de limitación. Es importante reconocer qué personas nos impulsan y qué personas nos arrastran. Y esto no significa juzgar ni rechazar a nadie, pero sí implica ser selectivo con aquello que permitimos entrar en nuestro campo mental, porque al final tú eres el jardinero de tu mente. Tú decides qué semillas riegas. Si cada día escuchas voces que te dicen que no puedes, que es muy tarde, que es una locura, terminarás cerrándote incluso antes de intentarlo. Por eso, rodearte de personas que creen en ti, que te inspiran, que te desafían positivamente, es esencial para cualquier proceso de transformación. Y aquí viene algo crucial. A veces no puedes cambiar tu entorno físico, pero sí puedes transformar tu entorno interior. Puedes elegir cómo interpretas lo que vives. Puedes decidir qué sentido le das. Puedes construir un refugio interno, donde la fe en ti mismo sea más fuerte que las dudas que escuchas afuera. Porque el cambio más profundo no empieza afuera, empieza en tu mundo interno, en la forma en la que te hablas, en la historia que decides contarte sobre ti. Yo creo firmemente que muchas personas no es que no tengan potencial, es que han vivido demasiados años desconectadas de él. Y cuando llevas mucho tiempo alejado de algo, tiendes a olvidarlo. Olvidas tu fuerza, olvidas tu creatividad, olvidas lo que ya has superado, pero ese potencial sigue ahí, no se ha ido, está esperando a que lo reclames, a que vuelvas a él, a que lo despiertes. Y eso empieza con una decisión interna, la de no aceptar una vida más pequeña de la que sabes que puedes construir. Por eso me gusta hablar de propósito, porque el propósito no es un lujo, no es algo etéreo, reservado para unos pocos afortunados. Es una brújula, es aquello que le da dirección a tu energía. Es lo que te permite sostenerte en los momentos difíciles. No es lo que haces, es el para qué lo haces. Cuando una persona conecta con su propósito, todo cambia, porque deja de moverse por inercia y empieza a moverse por sentido. Y cuando algo tiene sentido, se vuelve más ligero, incluso si es difícil. He visto personas cambiar radicalmente cuando conectan con algo que les importa de verdad. Personas que pasaron años sobreviviendo, repitiendo rutinas vacías y que de pronto descubren una causa, un proyecto, una idea que las enciende por dentro y todo su mundo se transforma. Porque el fuego interior ilumina no solo lo que haces, sino cómo lo haces. La pasión te vuelve creativo, te vuelve valiente, te devuelve a la vida. Y eso no requiere grandes títulos ni grandes oportunidades. Requiere presencia, requiere escucha, requiere honestidad. Preguntarte de verdad, ¿qué me importa? ¿Qué me mueve? ¿Dónde puedo aportar valor? ¿Qué historia quiero contar con mi vida? No para impresionar a nadie, sino para honrar quién soy. Porque vivir sin propósito es estar presente físicamente pero ausente emocionalmente. Es estar en piloto automático.
Y la vida es demasiado valiosa como para pasarla dormido. Así que no esperes a tener todo resuelto para empezar. No esperes a tener el escenario perfecto. Empieza donde estás, con lo que tienes, desde lo que eres hoy. Y comprométete a seguir explorando, a seguir creciendo, a seguir diciendo sí a tu verdad, incluso si eso incomoda a otros. Porque al final del día, la única vida que tienes que vivir es la tuya, y nada vale más que sentir que estás siendo fiel a ella. Quisiera cerrar esta conversación hablando de algo que para mí lo cambia todo: la capacidad de reinventarse. A lo largo de la vida vamos pasando por distintas etapas y en cada una de ellas surgen nuevos desafíos. Hay momentos en los que sentimos que hemos llegado a un límite, que todo lo que sabíamos hacer ya no sirve, que el entorno ha cambiado demasiado rápido y nos hemos quedado atrás. Y es entonces cuando aparece esa pregunta inquietante: ¿y ahora qué hago con todo lo que soy, con todo lo que viví, con todo lo que aprendí? Esa pregunta, si se sostiene con apertura, es el comienzo de una nueva vida. Yo he visto personas que se han reinventado después de una pérdida dolorosa, después de haber sido descartadas, después de haber tocado fondo, personas que a pesar del miedo eligieron seguir caminando y no solo volvieron a empezar, sino que encontraron algo mucho más auténtico, más alineado con su verdad. Eso me ha confirmado que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Lo que envejece no es la edad, es la falta de propósito, es la resignación, es la desconexión con la propia posibilidad de transformación. Y aquí entra en juego algo muy poderoso: el poder del aprendizaje. Mientras estamos vivos, tenemos la capacidad de aprender. Eso significa que podemos evolucionar, que podemos adquirir nuevas habilidades, que podemos adaptarnos a contextos nuevos, que podemos descubrir talentos que ni siquiera sabíamos que teníamos. He visto personas de más de 60 años reinventarse como emprendedores. He visto personas que creían que su vida ya estaba escrita comenzar a escribir un nuevo capítulo. ¿Y qué las movió? La ilusión, las ganas de contribuir, el deseo de volver a sentirse útiles, vivos, significativos. El problema no está en la edad, está en el relato que nos contamos sobre lo que significa tener cierta edad. Si creo que a determinada etapa ya no puedo aportar, si acepto la narrativa de que lo mejor ya pasó, entonces me resigno y esa resignación me drena. Pero si me abro a la posibilidad de que lo mejor está por llegar, si cultivo la fe en mi capacidad de seguir creciendo, entonces se abre una puerta. No digo que todo sea fácil. Digo que todo es posible si uno está dispuesto a aprender, a desaprender, a renovarse. Y esto me lleva a un concepto que me fascina: la neuroplasticidad. Hoy sabemos que el cerebro puede cambiar, que se generan nuevas conexiones, nuevas rutas, incluso nuevas neuronas, a cualquier edad. Eso quiere decir que biológicamente estamos diseñados para aprender durante toda la vida. No hay justificación para rendirse. Hay razones de sobra para confiar en que podemos adaptarnos, evolucionar y aportar. Pero eso requiere una actitud activa. No esperar que la oportunidad llegue, sino construirla. No pedir permiso para existir, sino reivindicar nuestro valor con humildad y determinación. Hay algo que aprendí como médico y que ahora veo con mucha más claridad. Lo que más sana no es solo el tratamiento, sino la mirada que recibimos. Sentirnos vistos, valorados, respetados. Por eso, cuando alguien está en una etapa de reinvención, es vital que encuentre entornos que sostengan, que inspiren, que acompañen. Y si no los encuentra, que empiece a crearlos, porque todos tenemos la capacidad de encender una chispa y muchas veces esa chispa se convierte en luz para otros. Me parece que en este momento histórico donde hay tantos cambios, tanta incertidumbre, tanta velocidad, necesitamos más que nunca espacios donde podamos volver al centro, donde podamos reconectar con lo esencial, donde podamos recordar que no somos lo que producimos ni lo que aparentamos. Somos seres humanos con un corazón que late, con una mente que imagina, con una alma que anhela significado. Y si vivimos desde ahí, entonces todo cobra otro sentido. No estamos aquí para sobrevivir apenas, estamos aquí para evolucionar, para compartir, para amar, para crear. Así que si pudiera dejar un mensaje final sería este: no subestimes el poder de una pequeña decisión, porque una sola elección puede cambiar el curso de tu vida.
Puede ser decidir confiar de nuevo. Puede ser elegir perdonar. Puede ser atreverte a dar ese paso que llevas tiempo postergando. Y cuando lo haces, cuando decides dar ese pequeño paso con intención y coraje, el universo entero empieza a moverse. Porque como decía Goethe, el compromiso tiene magia, tiene poder, tiene genio, y eso es lo que me inspira a seguir. Ver cómo las personas, cuando conectan con lo mejor de sí mismas, son capaces de transformar su entorno, de elevar a quienes las rodean, de dejar una huella que va más allá de lo visible. Y eso no depende de las condiciones, depende de la elección de vivir con consciencia, con entrega, con amor.